Bien, ya se está grabando igual. Esta vendría a ser, si no estoy mal, vendría a ser nuestra clase número 6. Hoy ya dije que íbamos a ver cadenas otra vez. Yo creo que vamos a tener aproximadamente unas 3 clases de cadenas para tratar de explorar y abarcar todo. La anterior vez vimos un poco de introducción al tema de funciones y procedimientos. Avanzamos pequeños ejercicios de cadenas y ¿qué más hicimos? Si no estoy mal, también avanzamos algo de variables por valor y variables por referencia, una pequeña explicación. La mayoría de cosas, digamos, que les van a preguntar en sus exámenes son por variable por valor, la que ya han estado manejando usualmente. Muy rara vez les pregunta por referencia, pero en caso de que les preguntes ya van a estar preparados ya. Bien, vamos a ir comenzando entonces. Ya sabemos más o menos cómo es la parte teórica. Voy a ir avanzando una vez con los ejercicios. El primero que vamos a hacer es obtener el número de una cadena. Bien, vamos a obtener el número de una cadena. No recuerdo si esta de acá es pregunta de examen. Si no estoy mal, sí lo es. Pero de todas maneras nos va a ayudar a abarcar cómo funciona todo el tema de la concatenación de números. Bien, primero que tenemos, a ver, vamos a colocar con un ejemplito. Hola, hola, 1, 2, 3. ¿Cómo? 4, 5, estás. Bien, y lo que yo quiero obtener es directamente todo el número. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, lo que yo quiero obtener es todo este número. Todos los números que pille, quiero concatenarlos y obtenerlos en una cadena. ¿Qué pasa si no existe ningún número? Si no existe ningún número, entonces, ¿qué me tiene que devolver? 0. Sí, esta sí es pregunta de examen. Ya. Entonces, ¿cuál es la lógica, digamos, que vamos a utilizar? Ya lo habíamos visto la anterior vez. Para empezar, ¿esto qué es? ¿Es una función o es un procedimiento? Antes de comenzar, ¿qué creen que es? ¿Función o procedimiento? Bien, por si no queda claro, esto es una función. ¿Por qué? Porque me está devolviendo algo. Todo lo que yo voy a hacer, digamos, me está devolviendo algo. Entonces vendría a ser una función. Una función que me está devolviendo ¿qué? Me está devolviendo una cadena. Es decir, como parámetro de entrada va a recibir una cadena. Y como parámetro de salida vamos a obtener otra cadena. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrer toda nuestra cadena hasta llegar al final. Ok, ya les había enseñado más o menos cómo distinguir cuándo es necesario recorrer toda la cadena, cuándo la primera parte y todo eso. Entonces a través de nuestro índice vamos a recorrer cada elemento de nuestra cadena y cada que pillemos un número lo vamos a concatenar. Agarramos el número 1, lo concatenamos. Agarramos el número 2, lo concatenamos. ¿Es número? ¿Es número? Sí, concatenado. ¿Es número? No, 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 no. Sí, perdón. Ahí sí, esos dos son números, entonces los concatenamos. 4 y 5. No, no, no. Y ya llegué al final. Entonces, yo puedo ocupar un for o puedo ocupar un while. ¿Cuál quieren ocupar? ¿Ocupamos un for o ocupamos un while? Un while. Ya, vamos a ocupar un while entonces. Bien, ya les enseñé igual la parte del diagrama. Escogemos un nombre, en este caso lo vamos a llamar en inglés getNúmero. Esto va a obtener un número que recibía como parámetro una cadena. Bien, recibe como parámetro una cadena. Y también tenemos que inicializar nuestras variables. En este caso dijimos que siempre vamos a ocupar una variable i para desplazarme dentro de cada uno de los índices de mi cadena. Definimos una longitud, es decir, la longitud de mi cadena, longitud de S. Y de todas maneras yo tengo que devolver todo esto concatenado en una variable. Esta variable de acá en la que vamos a empezar a concatenar la vamos a llamar x.
Entonces, X. ¿X en qué tiene que inicializar? En vacío. No le tengo que concatenar nada. O bueno, no tiene que estar vacía, ¿no? De momento no tiene que aparecer nada. Bien. Ahora, la manera, digamos, de decir que voy a desplazarme hasta llegar al final, ya la habíamos conocido, es mientras i sea menor o igual a 1, menor o igual a n. Quiere decir que, digamos, sea la longitud de esta cadena, qué sé yo, 23. Sea la longitud de esta cadena 23, n igual a 23. Yo digo que mientras, voy a estar acá en la primera parte, mientras 1 sea menor o igual a 23, quiere decir que todavía tengo caracteres en mi cadena. Y luego voy a seguir avanzando hasta llegar al siguiente carácter y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces para eso ocupamos el i menor o igual a n, esta condicioncita. I menor o igual a n. Ya. Y ahora es más sencillo. Ya recordemos que teníamos funciones creadas. Le dije que íbamos a ocupar dos en especial. Una que era la de es número, la de es vocal, la de es letra también la vamos a ocupar. Entonces vamos a ocupar de momento la primera. Preguntamos si es número ese carácter. Si es número, digamos el carácter sub i, lo vamos a hacer esto un poquito mejor. Si es número, el primer carácter, la h, ¿qué tenemos que hacer? Si llegara a ser número, lo tenemos que concatenar en nuestra variable. Bien, si llega a ser número, entonces lo concatenamos. Decimos que x va a ser igual a x más s sub i, más ese carácter. Y listo. Una vez ya habiendo agarrado este carácter, suponiendo que este sí sea número, tenemos que pasar al siguiente y al siguiente y al siguiente y así sucesivamente. Entonces incrementamos i. I va a ser igual a i más 1. Bien, y volvemos arriba. Y listo. Ya, ahora acá también hay que verificar el siguiente caso. ¿Cómo yo sé cuándo tengo que devolver 0? Por ejemplo, ¿cómo sé cuándo tengo que devolver 0? Probemos. Y va a agarrar, pregunta, ¿es letra? Es número, perdón. No, no es número, no es número, no es número, no es número, no es, no es, no es, no es, y así sucesivamente hasta llegar al final. Y no agarró ningún número, no agarró nada, no concatenó nada en mi variable x. Es decir, x se mantuvo vacía. Entonces preguntamos, ¿qué pasaría si x llega a ser igual a vacío? Quiere decir que nunca agarró a ningún número. Nunca agarró ningún número, por lo tanto me tiene que devolver 0. Entonces, por verdadero decimos que x va a ser igual a 0, porque nunca agarró nada. Y listo, con eso ya verificamos el último caso, digamos, de que nunca haya agarrado ningún número. Y si sí agarró algo, digamos, quiere decir que x es igual a algo, digamos, si agarró un número. Entonces no va a hacer nada, simplemente va a retornar x. Retornar x. Y listo. ¿Se entiende? Reciente. Se entiende, se entiende. Ay, carajo, hace un chingo de calor. Ya. Perfecto. Bien, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer 1, 2. Le vamos a llamar lo mismo. De hecho voy a copiar casi todo. Hasta aquí. Hasta aquí. Ya. Control C. Control V.
Solamente que esta parte de acá no me voy a cambiar. Ya. Bien, el ejercicio que vamos a resolver ahorita es similar al anterior, pero va a variar con algo. Obtener el número de una cadena, pero separado. Pero separado por comas. Es decir, vamos a aumentarle acá algo más. 4, 5, 6 vamos a decir. ¿Qué es lo que deberíamos obtener acá? De hecho voy a borrar igual esto. Ya. Bien, ¿qué es lo que deberíamos obtener? Deberíamos obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y seguramente capaz y nos sobra una comita al final. De eso no se preocupen, no importa si sobra una al final. Ya lo van a ver más adelante cómo quitar esas cosas en las materias de más arriba. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es obtener este número y este número. Cada vez que pille un número, digamos, lo va a ir concatenando, pero cada, digamos, de que termine el número, va a agregar una coma al final. Bien, entonces eso, vamos a desplazarnos de la misma manera. De hecho, este ejercicio se va a parecer mucho al de primera palabra que habíamos resuelto. ¿No ven? Acá sí tenemos que llegar hasta el final, pero bajo ciertos criterios. ¿Qué vamos a decir primero? ¿Esto es un número? No, no es un número. Por lo tanto, paso al siguiente. No es un número, paso al siguiente. No es. Bien, entonces para eso vamos a utilizar la siguiente condición. Vamos a decir que mientras no sea un número. Mientras no sea un número, ese carácter. Aparte de eso les había enseñado algo. ¿Qué pasa, digamos, si la cadena es vacía? ¿O qué pasa, digamos, si nunca pilla un número? No puede preguntar por un carácter que no existe. ¿Qué pasa si, digamos, y comienza en 1 y la cadena es vacía? Si la cadena es vacía, entonces va a preguntar por un carácter, el carácter número 1 y el carácter no existe. Entonces te va a dar un error. Entonces, para poder solucionar eso, o para poder solucionar también este tipo de casos, habíamos dicho que íbamos a poner la condición y menor o igual a n, ¿no es? Mientras i sea menor o igual a n, quiere decir que la cadena no está vacía, todavía tiene caracteres, y de ahí recién que pregunte eso, puedo preguntar si no es número ese carácter. Si no es número ese carácter, paso al siguiente, paso al siguiente, paso al siguiente, paso al siguiente. Bien. Y ahora, ¿qué pasa si sí es número? Si sí es número, es decir, si i es menor o igual a n y esta vez sí es número, si sí es número ese carácter, entonces debería concatenar. Concateno el 1, concateno el 2 y concateno el 3. Mientras sí sea número, concateno y paso al siguiente. Bien, entonces cuando ya no sea número, lo que hago es simplemente al final agregarle una comita. Y listo, y así sucesivamente con todo uno de estos. Entonces, ya llegué hasta acá. Tengo que seguir con todos los demás caracteres. Como tengo que seguir con todos los demás caracteres, necesariamente esto lo tengo que meter dentro de otro bucle. Es decir, tengo que utilizar un bucle para esto, para verificar cuando no sea número. Un bucle para esto, para verificar mientras sí sea número. Y todo esto lo que estoy haciendo tiene que estar dentro de otro bucle que va a estar, digamos, verificando que todavía tengas caracteres en tu cadena. Bien. Entonces, basándonos en esa lógica, vamos a decir que, ¿cómo le llamamos a esto? Get número 2 le vamos a dar. O get número separado. Ya. Get número separado. Ya. Esto que recibe como parámetro una cadena y a su vez que me va a devolver, pues me va a devolver otra cadena, ¿no? Bien. Ya. Entonces, inicializamos nuestras variables. ¿Qué tenemos? Una variable i, recordemos que siempre nos desplazamos con i dentro de toda mi cadena. Luego una variable n para guardar la longitud de mi cadena. Y una variable x para poder ir concatenando. Bien, ahora viene lo interesante.
Recuerden que les había dicho que todo esto tiene que estar dentro de un bucle, entonces vamos a poner un bucle universal. Vamos a decir que mientras i sea menor o igual a n. Mientras i sea menor o igual a n quiere decir que todavía hay caracteres. Por lo tanto, como hay todavía caracteres en mi cadena, voy a seguir realizando este proceso. ¿Y qué proceso era el que realizábamos primero? La parte de preguntar que cuando no sea número. Cuando no sea número, voy buscando hasta que pille un número. ¿Bien? Entonces, como les había dicho, esto se parece un poquito a lo que ya habíamos hecho antes con el de verificar primera palabra. Decimos que mientras i sea menor o igual a n y y sé que suena tonto preguntarlo acá, pero bueno, creo que ni siquiera es necesario, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Mientras i sea menor o igual a n y no es número, vamos a hacer un poquito más de este lado. I es menor o igual a n y no es número, mientras no sea número ese carácter. ¿Qué habíamos dicho que íbamos a hacer mientras esto ocurra? Pasar al siguiente carácter. Vamos a pasar al siguiente. Y pasamos al siguiente, pasamos al siguiente, y pasamos al siguiente, y pasamos al siguiente, y pasamos al siguiente. Llegamos hasta acá. Y ahí se supone que terminaría el bucle. Es decir, mi variable i tiene que ir incrementando. Y va a ser igual a i más 1. Y listo. ¿No ve? Va a ir incrementando, incrementando, incrementando hasta llegar a un número. Y cuando llegue a un número, este ciclo se rompe. Va a salir porque efectivamente va a ser un número y la negación de verdadero, falso, y por falso se sale del bucle. Bien, y cuando se salga del bucle vamos a hacer casi exactamente lo mismo. Casi lo mismo. Solo que en este caso vamos a preguntar que si sí es número. Si sí llega a ser un número, entonces ¿qué tenemos que hacer? Empezar a concatenar. Concatenamos el 1, concatenamos el 2, concatenamos el 3 y así hasta que se salga al otro lado. ¿Ok? Entonces eso es lo que va a variar acá. Sí, eso es lo que va a variar. Todo esto. Y decimos que mientras sí sea número, entonces lo concatenamos. X va a ser igual a x más s sub i más s sub i, ese carácter. Y decimos que i va a ser igual a i más 1. Bien. Y cuando ya esto no sea número, se va a salir del bucle. Y cuando se salga del bucle, ¿ok? Cuando se salga de este bucle, lo que yo voy a hacer es, ¿cómo se dice? Lo que yo voy a hacer es, nada, concatenarle una coma, ya no habría nada que hacer. Lo puedo hacer de muchas maneras. Ahorita que lo pienso se puede hacer de hartas maneras. Yo podría decir que mientras i es igual a n. Podría preguntarlo acá, pero bueno, vamos a hacer al método normal. Ya. Decimos que cuando ya se salga de acá va a concatenar esta comita. Decimos que simplemente x va a ser igual a x más una coma. Y listo. Bien, una vez ya habiendo hecho todo esto, agarró el 1, el 2 y el 3. Agarró el 1, el 2 y el 3. Le concatenó esa coma. Ahora debería volver a verificar para los siguientes caracteres. Es por eso que hacemos esta tarea de preguntar mientras i sea menor o igual a n. Por lo tanto, debe volver acá arriba. Debe volver arriba. ¿Para qué? Para que vuelva a repetirse esta tarea. Para que vuelva a repetirse esto y pueda empezar a agarrar el 4, el 5 y colocar la coma. Luego se sale. A ver. Cuando ya no agarre ningún otro carácter, es decir, va a agarrar el 6. Y luego de ahí i ya va a ser igual a n. Por lo tanto, ya no tendría nada por hacer y por lo tanto se sale. Perdón, i va a ser mayor
a n. Cuando ya esa condición se cumple, entonces ya no tiene ningún carácter más por verificar. Y se sale. Bien. Eso sería con respecto a esto. Esta parte de acá se puede mejorar. Si ustedes no quieren que incluya la coma al final, se puede hacer. ¿Cómo sería eso? Podríamos preguntar. No necesariamente. No, mejor dejémoslo así. Dejémoslo ahí. Acá va a concatenar una comita al final. Bien, ahora analicemos el último caso. ¿Qué pasa, digamos, acá? ¿Qué pasa, digamos, con este? Con hola mundo. No tiene ningún número, ¿no? No tiene nada. Entonces va a verificar carácter por carácter. No pilló nada. No pilló nada, nada. Y entonces me va a devolver, ¿qué? Me tendría que devolver 0. Pero si analizamos el algoritmo que me está devolviendo acá, me está devolviendo una coma. Por eso quería evitar eso, pero bueno, ni modo. Me está devolviendo una coma, ¿no? Me está devolviendo algo. Así que no puedo preguntar que x va a ser igual a vacío porque eso no funciona. Entonces podría preguntar si x es igual a una coma. Quiere decir que pues no agarro nada. No agarro ningún número. No agarro ningún número. A ver, digo que mientras x... Oh, no. A ver, agarro acá. Hola, agarro una coma, agarro acá. ¿Cómo podría decir para llegar al final? 6. Ya, esta parte de acá la vamos a mejorar. Sí, ya veo que no funciona. ¿Por qué? Porque yo si agarro acá hola, va a concatenar acá una coma y luego va a agarrar mundo y va a agarrar también otra coma. Va a querer concatenar otra coma ahí al final. Entonces, por lo tanto, esto no funciona por el tema de las comas. Entonces, ¿cómo se podría solucionar? Que concatene la coma bajo cierta condición, que mientras x sea distinto de vacío. Mientras x sea distinto de vacío, va a poder agarrar y concatenar acá una coma. X va a ser igual a x más una comita. Si x es distinto de vacío, quiere decir que efectivamente agarró algo. Puede ser que agarró el 1, 2 y 3. Y por lo tanto agrega la comita y al final. Si x es igual a vacío, quiere decir que nunca agarró nada. Bien. Entonces eso sería lo único que tendríamos que agregar. Eso sería lo único. Ya de ahí volvería ahí arriba. Y listo. Bien, y acá sí podemos preguntar lo mismo que preguntamos hace rato, ¿no? De decir que si x es igual a vacío, entonces, ¿qué debería devolvernos? Debería devolvernos 0. Entonces, x va a ser igual a 0. Verdadero. Bien, y listo. Acá retornamos x. Bien, eso. ¿Se entiende esta partecita de acá? De x distinto de vacío. Sí, se entiende, se entiende. Bien. ¿Se entiende también lo del ejercicio? El primer bucle, sí. ¿Me explica? Claro. Ya. ¿Te refieres a este o te refieres a este de acá? ¿Este? Ese. No, el abajito, ese. ¿Este? El abajo. ¿A este? Ah, ya. Ese. Ya, ¿qué está haciendo el primer bucle? Lo que está haciendo es... no podemos empezar, digamos, preguntando si es número, ¿no? No podemos hacer eso. Yo quiero avanzar directamente y encontrarme con este número de acá. Entonces digo que mientras no sea número,
Mientras no sea número, entonces incremente. ¿No es número? No es un número. Por lo tanto, va a pasar al siguiente. ¿Es número? No es un número. Mientras no es un número, pasa al siguiente. Mientras no sea un número, pasa al siguiente. No es un número, no es un número, no es un número, es un número. Entonces te va a dar verdadero, es un número. Esta función te va a dar verdadero. Verdadero, negación de verdadero, falso. Entonces por falso se sale y empieza a concatenar mientras sí sea número. Ok, esto acá simplemente está saltándose los caracteres y los está omitiendo mientras no sea un número. Esa es la explicación de ya. acá. Ya, sí. Los está saltando. Y a la siguiente, cuando vuelva a entrar por acá, digamos que ya va a agarrar 1, 2 y 3 y va a estar acá el valor i. Va a ser exactamente lo mismo. No es un número, no es un número, no es un número, no, sí. Si es un número y va a salirse de este bucle y va a entrar al otro. Y así. Bien. Eso. Ahora, espero se haya entendido hasta esta parte. Vamos a avanzar un poquito con los ejercicios de concatenación al revés. Bien. Vamos a avanzar un poco de concatenación al revés y para eso vamos a hacer el ejercicio más sencillo que hay. Invertir. Invertir una cadena. Vamos a invertir una cadena. Bien. Sea de ejemplo, qué sé yo, hola. Sea de ejemplo, hola. Bien, si yo decido invertir esta cadena, ¿cómo me lo tendría que devolver? Así, aló. Bien. Entonces, voy a empezar al tema de la concatenación al revés. ¿Qué me refiero con esto? Voy a explorar cada uno de estos caracteres. Primero vamos con el carácter número 1. Vamos con el carácter número 1. ¿Y qué voy a decir? Lo voy a concatenar de esta manera. Si yo concateno así, x es igual a x más s sub i. Si yo lo concatenaría de esta manera, empiezo a concatenar la h. Luego agarro la o, concateno la o. Luego agarro la l, pego la l. Luego agarro la a y concateno la a. ¿No ven? Eso ya nosotros sabemos. Pero ¿qué pasa si lo hago al revés? ¿Qué pasa si en vez de decir x va a ser igual a x más s sub i, digo s sub i va a ser... x va a ser igual a s sub i más x. ¿Qué pasa en ese caso? Analicemos. Va a concatenar a veces de un solo color. Va a concatenar la h. Bien, pega la h. Va a concatenar la h. Luego va a ir al siguiente carácter. Y como está diciendo x va a ser igual a x más s sub i, es decir, x, recordemos que es h, va a ser igual a o más h, es decir, o. Luego va a pasar al siguiente carácter y ahora x va a ser igual a o. Esto va a ser igual a l más o. Entonces va a concatenarlo de esta manera, va a pegar la L ahí y si pasamos al siguiente carácter pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Va a pasar exactamente lo mismo. Decimos que acá lo, acá la A y acá la lo mismo, lo. Entonces se va a pegar la A. Y listo. Eso, entonces, si yo digo x va a ser igual a s sub i más x, estoy concatenando al revés. ¿Ok? Estoy concatenando al revés. ¿Qué prefieren usar acá? Acá es directo, tenemos que llegar hasta el final, no hay que siquiera preguntar nada. Pero, ¿qué prefieren usar? ¿For o while? For. Ya, utilizamos un for. La función se va a llamar invertir. Esto nos va a devolver una cadena. Vamos a hacerla a modo de función. Se puede hacer a modo de procedimiento, pero eso ya lo van a avanzar cuando estén en programación 1. ¿Qué necesito? No es necesario declarar mi variable i acá.
declaremos la longitud, n va a ser igual a length de S, y x va a ser igual a vacío. Ok, a fin de cuentas los tengo que concatenar en algo y esto va a ser igual a vacío. Bien. Entonces acá si declaramos y va a empezar en 1 y va a llegar hasta n. Y esto va a hacerse a manera automática y va a llegar hasta el final. Ahí. Bien. Y como les había dicho, tenemos que empezar a concatenar al revés. Decimos que x va a ser igual a s sub i más x. Y listo. No hay que hacer nada más. Ya. Y listo, al final retornamos simplemente x. Bien, ¿se entiende eso? ¿Eso puede ser proceso? Se puede, pero de momento digamos, a ver, ¿cómo sería manera de proceso? Tendrías que usar una función intercambiar, tendrías que hacerlo a manera por referencia. Hay muchas maneras de hacer el invertir. Lo más óptimo, digamos, va a ser esto. ¿Por qué? Porque yo lo quiero ocupar para hacer otra función. Porque, es más recomendable que lo hagas así de momento, no lo hagas a manera de procedimiento. De poder se puede. Pero digamos, generalmente esta pregunta va acompañada de otra. Y esta es la pregunta que sí es de examen. La verificar si es palíndromo. Esta pregunta sí es de examen. No, la pregunta es muy sencilla, la verdad, pero bueno, a veces y sí sea buena el ingeniero. Digamos, cuando yo sé que es un palíndromo, por ejemplo, Oruro. Oruro es un palíndromo. ¿Por qué? Porque si yo lo leo, yo puedo leerlo al revés y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Oruro, y yo lo puedo leer también desde el final hasta el inicio y va a leerse de la misma manera, Oruro. Bien, entonces esto es un palíndromo, por lo tanto es verdadero. Ahora, el ingeniero va a tomar en cuenta esto, va a decirles que si se escribe distinto, no tendría ya que ser un palíndromo. ¿Ok? Entonces yo puedo, pese a que sí se lea Oruro desde el derecho, desde el inicio hasta el final, y desde el final hasta el inicio, como está en mayúsculas, entonces ya no cuenta como palíndromo. Es decir, false. Mismo ejemplo con, qué sé yo, ala, digamos. Ala se lee lo mismo, ¿no ven? Se lee lo mismo, entonces por lo tanto se lee y se escribe de la misma manera. Si yo digo, por ejemplo, ala, así, también es un palíndromo, va a volver verdadero, porque si yo lo leo y lo escribo al revés, es lo mismo, pero digamos, si yo coloco así, qué sé yo, ala, si yo lo escribo así, entonces esto ya sería falso. ¿Por qué? Porque si yo lo escribo, lo intento comparar con su inverso, digamos, esto no va a ser igual. Bien, a fin de cuentas las cadenas también las pueden comparar, es decir, también las cadenas, si ustedes quieren, pueden comparar, las pueden preguntar con una cadena es mayor, etc. Eso ya lo van a ir entendiendo más adelante, pero eso. Entonces, ¿para qué estoy ocupando? Para esto voy a ocupar una función, es decir, la función invertir. Se puede hacer en una sola línea de código esto, pero vamos a hacer un poquito más al método del ingeniero. Llamemos esta la función invertir, también le pongo esto. La función la vamos a llamar es palíndromo. Es palíndromo, que recibe como parámetro, recibe una cadena S. Recibe una cadena S como parámetro. Y ¿con qué lo tendría que comprar? No lo tendría, ni siquiera tenemos que declarar nada, no es necesario. Porque la función invertir ya me devuelve algo. Entonces simplemente comparamos acá, comparamos.
Preguntamos si mi cadena S es igual a mi función invertir cadena. ¿Qué pasaría si sí es igual? Si sí es igual, entonces es considerado un palíndromo. Si sí es igual, entonces es un palíndromo. Creo que en números esto se le llama capicúa. Ya. Entonces voy a declarar acá una variable SW, la cual voy a decir que si sí es palíndromo, entonces voy a guardar verdadero. Vamos a hacer un poquito estructurado. Y si no es palíndromo, entonces falso. Y listo. Entonces acá que tenemos que retornar, ya sea verdadero o falso, es decir, un booleano. Y listo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. Gracias. Ya. Bien. Entonces hacemos el siguiente ejercicio. Su siguiente ejercicio es... Ya. Tu micrófono Y sigue... esto digamos, ¿Ah? si por ejemplo si de una cadena entera, digamos, de varias palabras, me pidieran buscar ese palíndromo, esto, o sea, esto lo puedo hacer aparte y ya, digamos, a meterlo a otro diagrama, digamos. Ya, tu intención es, digamos, otro ejercicio, pongamos un ejemplo, verificar que todas las palabras de esta cadena sean un palíndromo. Eso es lo que tú te refieres, digamos, oruro, ala, qué sé yo, eh, ala, así, digamos, verificar que cada una de las palabras de esta cadena sea un palíndromo, ¿eso? Diferente, digamos que, por ejemplo, ala sea una palabra diferente y ya, por ejemplo, entre medio de eso está oruro, digamos. Más allá está ala, pero eso serían ya palíndromos, pero los anteriores ya, digamos, son diferentes, ya no son palíndromos. Ya, Buscar. claro, como esto es una función, solo te va a devolver un valor. Ya digamos, a ver que acá exista hola, digamos. Podría ser un ejercicio interesante. De hecho, te recomiendo probarlo porque esto a fin de cuentas es agarrar palabra por palabra, digamos. Y este agarrar palabra por palabra, digamos, a fin de cuentas ya lo hicimos en esta lógica de acá. Y en el agarrar primera palabra es agarrarlo y meterlo todo dentro de un bucle. Y cada que agarras una palabra, verificas si es palíndromo, es palíndromo, es palíndromo. Y si no es palíndromo, digamos, entonces te retorna falso. De hecho, lo vamos a hacer. Capaz, no me da tiempo para hacerlo. Pero, digamos, te lo puedes llevar de tarea para intentar hacerlo. O sea, verificar que cada uno de estos sea palíndromo. Entonces, si esto es palíndromo, sí, es palíndromo, sí, es palíndromo, sí. Pero es palíndromo, no. Entonces, como no es palíndromo, directamente va a retornar falso. Te recomiendo intentar hacer este ejercicio. Te va a ayudar bastante a entender un poquito mucho más lo del meter todo esto dentro de un bucle. Está interesante. No sé si sea el ejercicio sí que me estás diciendo. Tendrías que hacerme un ejemplito ahí para que te lo entienda bien. Pero digamos, pueden intentar hacer este ejemplo de acá. Y eso. Bien. Se los dejo más abajo. No sé si esa era tu duda o tienes alguna duda más. Sí, esa era. Ya, entonces diríamos, si ya no hay, digamos, te retorna falso. Ya. O dejo más abajo. Para que se los lleven de tarea. Bien. Vamos con otro ejercicio de este. Acá sí he visto que lo pregunta harto. Y es la razón por la cual les estoy enseñando el tema de concatenar al revés. Bien. Era el de obtener el último número
de una cadena. Bien, obtener el último número de una cadena. Sea de ejemplo, voy a robar un ejemplo de más arriba. Me aflojaré escribirlo. Era este de acá. Voy a robar este ejemplo. Ya. Ya. Bien, sea digamos este ejemplo. Hola, 1, 2, 3, ¿cómo estás? ¿Qué tendría que devolverme esto? El último número, es decir, 45. ¿Y qué pasa, digamos, si no tiene nada, digamos, como el mismo ejemplo hace ratito, hola mundo, no hay ningún número, entonces por lo tanto me tendría que devolver 0. Esto ya lo sabemos hacer. Bien. Ahora, no siempre, digamos, ahora, ¿ustedes qué creen que sea necesario acá? Si les digo obtener el último, ¿ustedes creen que es necesario, digamos, comenzar desde el inicio o qué me conviene? ¿Comienzo desde el inicio, desde acá hasta agarrar el último o comienzo desde el final? Según ustedes, ¿qué conviene hacer? ¿Se me está escuchando? Invertirlo. O Ah, como para ganar el último, digamos. Lo que hicimos hace rato. se puede, digamos, se puede, pero a fin de cuentas, digamos, es más proceso, es más tarea, digamos, tendrías que este, recorrer toda esta cadena, luego invertirla, digamos, y dentro de esa cadena, digamos, agarrar los caracteres al revés. Se puede, o sea, sí se puede, pero no es óptimo, no es óptimo hacer eso. Directamente podemos iterar dentro de cada uno de estos caracteres y comenzando desde el final. ¿Ok? Comenzando del final. Es que esto de acá ni siquiera lo tengo que tocar. No es necesario. ¿Ok? Esta parte de acá ni es necesario tocarlo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Empiezo desde el final. ¿Ok? Pregunto, ¿esto es un número? No. Mientras no sea un número, voy a seguir incrementando, decrementando en este caso. ¿Ok? Ahora acá viene lo que va a variar. Decremento acá y va a comenzar en donde y ya no va a comenzar en 1, está comenzando en mi longitud S, es decir, está comenzando desde el final. Y acá sí encuentro un número, lo agarro, luego agarro el siguiente y lo concateno al revés, es decir, 45. ¿Es un número? No. Entonces ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Simplemente es empezando desde el final. Se puede hacer la parte de invertirlo, ok, es correcto, pero es más proceso. ¿Por qué? Porque tengo que iterar, digamos, si tengo una cadena de 1000 caracteres, pongamos de ejemplo una cadena de 1000 caracteres, eso va a ser muy grande, ¿no? Entonces tendría que empezar primeramente a recorrer todos los caracteres de esa cadena, invertirlo, concatenarlo al revés y luego de ahí empezar a buscar dónde está el último. Entonces es más trabajo, lastimosamente. Y si ya directamente me dicen obtener el último, entonces empiezo desde el final. Bien, entonces ¿cómo se vería eso? Aparte otra cosa más que va a variar acá. Antes la condición era i menor o igual a n. I menor o igual a n representaba que el carácter estaba comenzando desde el inicio, es decir, 1 va a ser menor o igual a, qué sé yo, cuánto me dirá esto, 23 digamos. Entonces, para eso servía i menor o igual a n. Mientras i sea menor o igual a n, quiere decir que mi cadena todavía no está vacía, todavía tengo caracteres por iterar. Entonces, acá va a variar. ¿Por qué? Porque no estamos comenzando desde el inicio, estamos comenzando desde el final. En vez de decir i menor o igual a n, vamos a decir que mientras i sea mayor a 0, puede ser i mayor a 0, puede ser i mayor o igual a 1. ¿Ok? Yo ocupo i mayor a 0. ¿Qué representa que i es mayor a 0? Quiere decir que lo mismo. Digamos que mi longitud es igual a 23. ¿23 es mayor a 0? Sí. Entonces paso al siguiente. Todavía tengo caracteres. 22 es mayor a 0. Sí. Paso al siguiente, al siguiente, al siguiente y así sucesivamente. Bien. Eso es lo único, digamos, que varía acá.
y que tengo que empezar a ir desde el final hasta el inicio. Bien, entonces, ¿cómo se vería eso? Llamémoslo get end número, todo esto. Ya, ahora sí. Get end número. Ya. Y en donde dijimos que iba a empezar, en el final, ¿no ve? Donde dice longitud de S. En el final, es decir, a ver cuánto mide esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Casi la tiene. Entonces mide 22. Ok, entonces iba a comenzar en 22 en el carácter del final, en el último carácter. Por eso estoy diciendo que iba a ser igual a la longitud. Y ya no es necesario declarar un valor n. Después, ¿dónde lo vamos a concatenar? En una variable, ¿no? Entonces esa variable va a comenzar en vacío. Bien. De ahí, ¿qué más? Creo que solo eso. Ya. Entonces la condición, digamos, para agarrar el último va a ser muy similar a lo que ya habíamos hecho antes. Primeramente, recordamos, preguntamos que i tendría que ser mayor a 0. Es decir, todavía tendría que haber caracteres ahí. Y mientras no es un número, mientras no sea un número ese carácter, mientras no es un número, entonces, ¿qué debería pasar? Digamos, ¿qué pasaría si esto no es un número? Si no es un número, entonces, en vez de decir i va a ser igual a i más 1, debería decrementar, debería restarse. ¿Ok? Debería restarse. Por lo tanto, decimos que i va a ser igual a i menos 1. I va a ser igual a i menos 1. Y esto vuelve acá arriba. I va a ser igual a i menos 1. Y listo. Bien, antes de hacer siquiera esto, voy a robarme esto un ratito. Control C, acá y Control V. Ya. Ahora sí. Y listo. ¿Y qué tendría que hacer después? Preguntar si es un número, ¿no? Preguntamos si sí es un número. ¿Qué pasa si sí es un número? Entonces tengo que empezar a concatenar, ¿no? Si llegaba a ser un número el carácter, digamos que no era un número esto, no era un número, no era un número, no era un número, no era un número, y acá sí es un número, entonces lo concateno. Pero si yo concateno así a la manera tradicional, si digo x va a ser igual a x más s sub i, voy a agarrar primeramente el 5 y luego voy a agarrar el 4 y me va a aparecer 54, es decir, va a estar invertido. ¿Cómo evito eso? Pues simplemente, como estoy empezando desde el final, lo concateno al revés. Y primeramente agarra el 5 y luego va a agarrar el siguiente, que va a ser el 4. Y listo. Entonces empezamos a concatenar al revés. X va a ser igual a s sub i más x. Y decimos que i va a ser igual a i menos 1 para que vaya por el siguiente carácter. Y cuando ya no sea un número, o cuando la cadena ya llegue a su fin, entonces se va a salir. Va a preguntar acá también si es un número. No es un número, no. Entonces, listo. Si no es un número, se va a salir y quiere decir que ya agarró, digamos, todos los... Voy a dejar este lado. Ya agarró, digamos, todos todo el último número. Y ya no habría nada más por hacer. Ahora, que nos estamos olvidando la parte de preguntar en este caso, ¿no? ¿Qué pasaría si no agarro,
Si nunca agarró un número, quiere decir que va a ser igual a 0. Entonces digo, si x es igual a vacío, entonces ¿qué debería devolverme? Entonces debería devolverme 0. 0. ¿Ah? Y listo. Al final retornamos x. Retornamos x. Y listo. ¿Se entendió? Hola, hola. ¿Se Sí, entendió? sí. Bien. Sí, sí, entendió. What the fuck? ¿Qué? ¿Y esa balacera? Están matando gente. Momento Latam. Es que aquí al lado hay una cancha y están matándose ahí. Ya. Bien. Continuemos entonces. Voy a enseñarles dos cositas más, dos funciones más. Se van a parecer bastante. Las van a utilizar en otras funciones aparte. El ingeniero no se los enseña, si no estoy mal, no se los enseña. Directamente lo enseña en programación 2. Así que no le veo el sentido a este tipo de preguntas, pero bueno. Ya vamos a convertir a mayúsculas. Si ustedes tienen la oportunidad, díganle al ingeniero si puede explicar cómo convertir un carácter a mayúscula. Y así es muy seguro que va a entrar a su examen y ya pueden aprovechar este tipo de preguntas. La vamos a explorar más en la siguiente auxiliatura. Me encantaría, me hubiera gustado, digamos, poder resolver puros ejercicios de este estilo, convirtiendo a mayúsculas y todo lo demás. Pero no me va a dar por el tema de que son bastantes ejercicios y mientras más ejercicios también los tengo que pasar a código, así que el tiempo no nos va a dar. Así que lo vamos a tratar de explorar la siguiente auxiliatura. De momento les voy a enseñar cómo convertir un carácter de minúscula a mayúscula. ¿Ok? Vamos a ver la manera de cómo funciona auxiliar. Como la función es letra o es número que vimos la anterior vez, lo mismo. Esto va a ser como una función extra. ¿Qué es lo que va a hacer? Digamos, si yo tengo un carácter, carácter A minúscula, lo que va a hacer es convertirlo a mayúscula. ¿Ok? Entonces de ahí ya sabemos que es una función. Es una función que recibe un carácter como parámetro y me devuelve otro carácter. Bien, ¿qué pasa si entonces si llega a ser mayúscula, entonces pues no me va a devolver nada, simplemente me va a devolver lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a explorar eso? Voy a empezar una vez con el diagrama. Vamos a llamar mayús, que recibe un carácter como parámetro. Y vamos a declararnos similar al de es letra. Vamos a declararnos una cadena, lo voy a hacer acá. Una cadena en donde solo van a estar las mayúsculas, pero tiene que estar sí o sí ordenado, es decir, A, B, C, D y así sucesivamente hasta llegar a la Z, luego las con tildes hasta llegar ahí a la U, perdón, y la que tiene diéresis. Bien, entonces estoy declarando acá una cadena con todos los caracteres de las mayúsculas. Porque necesariamente tiene que estar ordenado. ¿Para qué? Para también declarar una con minúsculas. Y del mismo modo tiene que estar ordenado en el mismo orden. Z, tilde, tilde. Y la U con diéresis. Bien, ¿esto para qué? Vamos a empezar a utilizar el tema de la función post. Ya la habíamos explorado la anterior vez. Si no se acuerdan, vamos a tratar de explicarlo con este ejercicio. Digamos, ¿qué pasaría si obviamente estoy recibiendo como parámetro? Se supone que voy a recibir como parámetro un carácter en minúscula, ¿no ve? Un carácter en minúscula. Entonces, si yo digo la posición del carácter X, vamos a colocar A.
la posición del carácter A dentro de mi cadena de minúsculas. ¿Ok? Dentro de mi cadena de minúsculas. ¿Cuál va a ser? 1. Entonces, la posición va a ser 1. Porque para eso necesitaba que esté ordenado. Para poder directamente decir que el carácter número 1 en mayúsculas me va a retornar A. ¿Ok? Entonces, estoy buscando la posición de este carácter acá. ¿Ok? Estoy buscando la posición del carácter. Probemos con otro ejemplo. Probemos con otro ejemplito. Digamos D. ¿Ok? Estoy recibiendo D como parámetro. ¿Qué posición es? La posición número 4. Entonces, si yo digo mash mayúscula sub 4, me va a devolver D, pero en mayúscula. Ahora, pero analicemos qué pasaría si me devuelve, digamos, o bueno, si recibo E como parámetro. Esto ya es una mayúscula. ¿Me va a devolver algo? Pos, no me va a devolver nada. La posición de este carácter dentro de esta cadena es 0. Entonces, si yo digo, no puedo decir mash de 0, ¿no? No puedo decir que la posición, o bueno, el carácter sub 0, porque no me va a devolver nada. Entonces, para evitarnos ese error, lo que vamos a hacer, lo voy a dejar ahí. Para evitar ese error, vamos a llamarlo así. Ese error, lo que vamos a hacer es declarar una variable n en el cual vamos a almacenar la posición del carácter x en mi de minúsculas, en mi cadena de minúsculas. Y decimos que si n es mayor a 0, si n es mayor a 0, entonces quiere decir que efectivamente está dentro de los caracteres de minúscula. Entonces aplicamos ahí la conversión. Decimos que x va a ser igual a mayúscula sub n. X va a ser igual a mayúscula sub n. Y sí, ¿qué pasaría por falso? Por falso no pasaría nada, digamos, para que no cometa este error. Entonces, la posición va a ser igual a 0 y por lo tanto voy a tener que obtener el mismo carácter. Entonces, que nada, que x siga valiendo x. Y acá al final me tendría que retornar x. Bien, ¿se entiende, chicos? Si una consulta, pero en el examen el INGE dice que no se puede usar post. Bien, ese no se puede usar post, lo utiliza en otro tipo de ejercicios. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Te dice él ¿cuál era? Si existía, ya recuerdo, ese tipo de ejercicios. Por eso, sí, vamos a tener que tener 3 clases. Ese tipo de ejercicios es lo que pide en, digamos, si existía, ese va a ser igual a camisola. Lo recuerdo muy bien porque entró en mi examen. Y como subcadena, hola. Bien. Cuando te dice no usar post en este tipo de ejercicios, digamos, yo digo si existe hola existe dentro de camisola, dentro de la cadena camisola, entonces ahí no puedes usar post porque sería muy sencillo, digamos, hallar la posición de esto acá y eso, entonces sería muy sencillo el ejercicio. Entonces, en este tipo de ejercicios es donde el cosito del ingeniero no les permite usar post. Y de todas maneras no tiene mucho sentido, digamos, prohibirles usar post por completo. ¿Por qué? Porque también post lo utilizan en su función es letra, en su función es número y en su función es vocal. ¿No ve? Ahí utilizan post también. O sea, no tiene mucho sentido, digamos, no tendría sentido prohibirles utilizar post. Solo en algunos ejercicios específicos les dice que no lo usen. En si les dice, digamos, convertir, qué sé yo, de hecho este era el ejercicio que quería hacer, enseñarles a ustedes. Hola, ¿cómo
estás. Digamos, el ejercicio de su examen se vería así. Convertir todo esto a así. Hola, ¿cómo estás? Convertir cada uno de los caracteres de la primera palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Ese podría ser una pregunta de este examen. Y acá obviamente no les puede prohibir usar post porque lo van a necesitar. Entonces el ingeniero es muy estratégico con eso. Este ejercicio lo vamos a hacer en la siguiente clase. El ingeniero es muy estratégico con eso. O sea, le va a prohibir usar post en ciertos casos. Bien. Ahora vamos a hacer uno muy similar que es prácticamente lo mismo. Convertir a minúsculas. ¿Eso despeja tu duda? Sí, Ausi, bien, Ausi. Postule IQ. Ya. Esto es exactamente lo mismo, digamos. Convertir a minúsculas, recibe un carácter en mayúsculas y me tiene que devolver en minúscula. Luego, si yo recibo digamos, en minúscula, me tiene que devolver también ¿no ves? O sea, lo mismo. Entonces, lo único que va a variar acá es que la posición ya no me lo va a tener que buscar. Obviamente tengo que cambiar el nombre. Se va a llamar esto minúscula. Y ya no tendría que buscar acá dentro del rango de las minúsculas, ¿no? Dentro de mi cadena de minúsculas. Lo tendría que buscar dentro de las mayúsculas. Dentro de las mayúsculas. Y acá tendría que buscar el carácter minúscula sub n. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Va a buscar acá el carácter X dentro de mi cadena de mayúsculas. Y ese carácter, digamos, sea el mismo ejemplo hace rato. D, digamos. D, ¿cuál va a ser la posición de D? Va a ser igual a 4. Y lo va a intentar buscar acá. La posición va a ser igual a 4. Es mayor a 0. Sí, entonces la posición dentro de minúsculas sub 4 va a ser igual a D. Y eso es lo que me va a retornar. Bien. Entonces es lo mismo. ¿Queda claro este ejercicio? Lo mismo que antes, ¿no? Hasta acá Sí, queda todo claro. sí, Ausi. Ya. todo cansado está. Ya. Bien, vamos a empezar entonces a teclear un poco. Esto la verdad son funciones, son sencillas la verdad. Así que solo son un poquito tardadas. Tu micrófono por si acaso sigue encendido. Ya. Bien, comencemos desde el inicio. Vamos a checar un poquito esto. Ahí. Vamos a... Perdón. Lo dejamos por acá. Y acá vamos a crear una pizarra de estudio. Bien, vamos a crear una carpeta acá. Primer semestre, introducción a la informática. Es 2025, ¿no? Es nuestra clase número 4 o nuestra clase número 5. Va, yo pensé que era clase 6. A Ringa le cambié el nombre. Clase... Tuve pocas auxiliaturas con ustedes, ¿no? Ahora que lo pienso. Clase 5. Ya. Voy a crear acá un proyecto. Tengo toda mi mesa ocupada. Ya. Creamos un proyecto, carpeta. Lo vamos a llamar clase número 5. Clase número 5. Y acá vamos a crear una carpeta llamada códigos. Me da tope esto. Ya. Códigos. Ya. Bien. Entonces, para la creación del proyecto igual ya les había creación del proyecto, creación de un programa, digamos, o hacer más o menos todo lo que van a tener que hacer en su repechaje. En caso de que lleguen a entrar al repechaje, van acá donde dice File, New, y ¿dónde era? Console Application. Ok, un modo consola. Y acá donde dice Project 1.exe, le dan clic derecho, Add New, y le adicionamos una unidad.
Y listo, ya tenemos la parte del proyecto y la parte de unidad. Ya les había enseñado que en la parte de interfaz ustedes tienen que declarar todo lo que vayan a utilizar acá en el proyecto. Bien, para que les salga ahí. Igual voy a abrir otra pestañita más. Otra cosa más de Plata Studio porque quiero ocupar las funciones número y me va a flojera crearla desde cero. Está acá. ¿Dónde está? Es letra, contar espacio. ¿Dónde está? El es número. Está acá. Me voy a robar esto. Ya. Comencemos entonces. Esto lo voy a bajar. Esto acá, si quieren, lo pueden cerrar. No es necesario. Esto acá lo cerramos. No es muy necesario también. Lo vamos a quitar todo. Ya. Y acá voy a dejar esto. Bien. Copiamos la función. Es número. Bien, entonces, ¿qué función primero vamos a hacer? La de obtener el número de una cadena, ¿no? Entonces decimos function get número. Carajo. Que recibe como parámetro esto, una cadena, es decir, un string. Y que me va a devolver, a su vez, también me va a devolver un string. Listo. Me sale error. ¿Por qué me sale error? Porque lo tengo que también implementar. Begin. End. Y listo. Ahí desaparece ese error. Entonces, ¿qué variables voy a ocupar? Una variable i, una variable n y una variable x. La variable i y la variable n la vamos a manejar de tipo byte. No vamos a hacer ejemplos muy largos, así que va a ser de tipo byte. Y mi variable x, a fin de cuentas, es un string, ¿no? Ahí le estamos concatenando cositas y eso es un string, una cadena. Y las inicializamos. Y va a ser igual a 1. N va a ser igual a length de s. Y x va a ser igual a vacío. Bien, x va a ser igual a vacío. Y decimos que mientras i sea menor o igual a n, mientras i sea menor o igual a n, do begin. Por si acaso, ha pasado muchas veces de que sin querer en los laboratorios le cambian de modo insert a modo override. Y si ustedes presionan enter acá, digamos, se le empieza a modificar, digamos. Esto es para que no les llegue a pasar, me olvidé enseñárselos la otra vez. Si ustedes colocan acá, por ejemplo, esto lo están haciendo a modo de modificador. Si yo escribo cualquier cosa acá, se modifica. Entonces, para evitar eso, siempre que les pase, vean que tienen ese problema, le cambian acá modo override a insert. Y listo. Eso vendría a ser el inconveniente que podrían llegar a tener. Ya, continuamos. Es número, que va a ser número, el carácter S sub i. Ya, ¿qué pasaba si era número? Vamos a colocarle un begin end. Begin end. Ya. ¿Qué pasaba si era número? Lo tenía que concatenar. X va a ser igual a x más S sub i. Y al final i tenía que ir incrementando. I va a ser igual a i más 1. Y eso. Acá al final simplemente tenemos que retornar. Control C. Control V. ¿Qué tendríamos que retornar? No, todavía no tenemos que retornar. Pero bueno, ya. Antes de esto, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que preguntar, ¿no? ¿Por qué me está dando mal error? Lo estoy haciendo fuera. Ya. Antes de hacer siquiera esto, de retornar, tenemos que preguntar si x es igual a vacío. ¿Qué pasaba si x era igual a vacío? ¿Qué me tenía que devolver? Me tenía que devolver x igual a 0, ¿no? X va a ser igual a 0. Y listo. Uy, le di control S. Ya.
Y listo, ese sería su primer ejercicio. Verificar que sí es número. ¿Quieren hacer las pruebas ahorita o empiezo a teclear nomás y las hacemos al final? Al final, sí. Ya. Entonces hagamos el siguiente. Get número, este va a ser similar al anterior. Control C, control B. Get número separado. Control C. Begin, end. Se ocupa creo que casi lo mismo. Sí, se ocupa, sí, exactamente lo mismo. Bien, ¿qué variables tenemos? Una variable i y una variable n de tipo byte. Luego un string, una variable x de tipo string. Y los mismos valores. Voy a copiar esto acá. Es el mismo bucle, así que voy a aprovecharlo. Entonces i va a ser igual a 1, n va a ser igual a longitud y x va a ser igual a vacío. ¿Qué era lo único que tenía que cambiar? La parte interna, ¿no ves? Entonces dentro de este bucle vamos a tener otro bucle que lo que va a preguntar es lo mismo. I es menor o igual a n y no es número. Si no es número el carácter S sub i. Le voy a cambiar este número, no me gusta que aparezca en mayúscula. Minúscula. Ya. Bien. Mientras no sea un número, que debería ser, debería ir incrementando. I va a ser igual a i más 1. Bien, ya está la primera parte. Mientras no sea un número, y voy a copiar esto. Recordemos que es similar para la siguiente parte. ¿No? Mientras sí es un número. Qué horror. Mientras sí es un número, ¿qué debería hacer? Concatenar, ¿no? Concatenamos x va a ser igual a x más s sub i. Y acá al final preguntamos si x es distinto de vacío. Si x es distinto de vacío, entonces concatenamos acá una comita, ¿no? X va a ser igual a x más una comita. Y preguntamos al final si x llegó a ser igual a vacío. Llegó a ser igual a vacío. Entonces x va a ser igual a 0. Y listo. Simplemente al final retornamos. ¿Qué tenemos que retornar? X. Bien. Invertir una cadena. Función invertir. Invertir que recibe esto como parámetro, recibe una string y también recibe, devuelve un string. Puede hacerlos todos una vez. Función, ¿cuál más tenemos? Es palíndromo. Es palíndromo que recibe un string y me devuelve un booleano. Un booleano. Después, ¿cuál más había? Get end num. Función get end número, recibía un string como parámetro y también me devolvía un string. Bien, y acá al final la función mayus y la función minus. Bien, entonces acá función mayus que recibía x, que vendría a ser un char, y también me devolvía un carácter. Bien, y la función minus lo mismo. Función minus lo mismo, recibe un carácter como parámetro y me devuelve otro carácter, char. Bien, listo.
Agregamos aquí. Decimos begin end. Decimos acá begin end. Begin end. Y acá lo mismo. Begin end. Ya. Es palíndromo. Me faltó el invertir, ¿no? Control C. Ya. Me faltó este de acá. Begin end. Bien. Ya estaría. Ahora sí. Bien, para el invertir, variable, ¿qué variable necesitamos? Una variable i, sí, una variable i, una variable n. Auxilio, Mande. auxilio. Mira, una duda. Hay un ejercicio que estoy haciendo bien un modelo, no sé de qué año, no quiere comprar un IP, que dice que se recibe dos parámetros, dos números. El primer parámetro es un número, digamos, de 6 dígitos, digamos, cualquier número, ¿verdad? Y el segundo parámetro, digamos, que es un número 14, digamos, y que me devuelva del número grande de más de 6 dígitos, la combinación de la suma que me dé del segundo parámetro. O sea, digamos así, mira, yo meto el número 14 y después meto el número 1496, digamos, y que me devuelva la combinación posible de cada dígito que me dé la suma 14, digamos. ¿Me entienden? Más o menos. Ese ejercicio lo estoy haciendo, pero no veo que me falta algo. No sé si me lo voy a entender. Más o menos. Sí, te entiendo. Pásamelo al privado. Está pesadito nomás. De hecho, da para un ejercicio de programa, uno de combinación. Ese es un ejercicio raro. Ya, pásenmelo al privado, se los voy a resolver. No creo que dé tiempo ahorita para resolver una asignatura, pero sí se los puedo resolver. Y si ustedes quieren ya explorarlo más, lo vemos la siguiente clase. Ya, la siguiente, muy dura. Claro, no se preocupen, se los hago. ¿De qué año pillaron ese ejercicio? No sé, pasaron. No me dijo uno que pasó intermedio, este ejercicio hacerlo y ya tener lógica. Ah, ya dijo. Dios mío, qué se Winnie. Ya lo sé. Dale. Lo pasas nomás. Longitud S, X igual a vacío. X igual a vacío. Un for de I desde 1 hasta longitud. Hasta N. Do begin, perdón. Begin. Y acá concatenamos al revés. X va a ser igual a X. A S sub I, perdón. S sub I. Más X. Y acá funciona invertir. Invertir, le vamos a devolver X. Listo, ya está Acá, como les dije, se puede hacer esto igual en una sola línea, pero no lo vamos a hacer. Var SW, vamos a declararlo como un booleano. Decimos que si S es igual a invertir S, entonces por verdadero va a ser algo y por falso va a ser otra cosa. Ya. Por verdadero va a decir que SW es igual a true y por falso decimos que SW es igual a false. Y acá al final simplemente decimos en la función es palíndromo, vamos a retornar SW y listo. Bien, está aquí, es lo mismo. Y el get no. Ya. Variable i, variable n. Esto va a ser igual, esto va a ser un byte. Una variable x que va a ser una string. La clase del día de la siguiente semana, no sé si me va a dar para hacer código. Quiero explorar hartos ejercicios, sobre todo ya los de sus modelos de exámenes. Así que no creo que nos dé para teclear.
pero sí voy a tratar de hacer la mayoría de sus ejercicios de modelos. Creo que la mayoría, o bueno, la verdad siempre ha sido el fuerte mío, los ejercicios que involucran, digamos, iterar dentro de dos cadenas. Ahorita acá, la verdad, están sencillitos. Los de, le pongo un while, un if yo también. Ya. De momento están sencillitos sus ejercicios. Lo pesado va a ser la siguiente clase. Por eso quiero que vengan ya preparados, digamos, con todo esto, lo que les estoy enseñando ahorita. Lo pesado son los ejercicios que involucran iterar dentro de dos cadenas. Y es muy probable, es altísima la probabilidad de que va a entrar ese tipo de ejercicios. De cómo iterar dentro de dos cadenas. Entonces les recomiendo, digamos, que vayan repasando, si no repasaron hasta ahorita. Y así, digamos, también no se les acumula mucho. Bien. If. Preguntamos si x es igual a vacío. Si x es igual a vacío, entonces, ¿qué debería ser? X debería ser igual a 0. Que en número, y acá esto va a devolver x. Bien, y mayús y minus. Acá qué variable tenía que aclarar, una variable para las mayúsculas y otra en minúsculas. Estos van a ser de tipo string, y una variable n, va a ser de tipo byte. Bien, y acá dentro de las mayúsculas declaramos una string grande. Acá voy a tratar de hacerlo en orden: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A, E, I, O, U. Y no recuerdo cómo se colocaba ¿Era así? Ahora sí. Ya. Ahora sí. Bien, luego tendríamos las minúsculas. Y voy a tratar de poner una vez esto. Ahora sí. Las minúsculas y lo mismo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A, E, I, O, U, y la que tendría diéresis. Bien, hasta ahí. Lo que más necesitamos, posición. N va a ser igual a la posición, función pos, de x ¿en qué? En minúscula. La posición de x en minúscula. Y preguntamos si n es mayor a 0, entonces x va a ser igual a mayúscula sub n. Y si no, pues no hace nada. Y acá simplemente decimos mayús va a ser igual a x. Bien, y lo otro es bastante similar, ¿no? No me estoy olvidando nada acá. A, B, C, D, F, G, H, eso tiene que estar sí o sí, tiene que estar sí o sí ordenado, si no, no funciona. Ya. Y lo mismo para minus. Lo mismito, simplemente va a cambiar acá. Para empezar acá va a ser minus.
y acá va a agarrar la posición, pero en las mayúsculas, y lo mismo acá para las minúsculas. Bien, ya estarían todos. Ahora haría falta esto. Esto ya se los había enseñado, pero acá no vamos a utilizar para devolver cantidad, así que vamos a utilizar directamente las que son para string. str, digamos, la vamos a declarar de tipo string. Y carácter x, y, z de tipo char. Bien. Como lo hacía yo, utilizaba un write-ln para un título del ejercicio. Un título del ejercicio que en este caso era de... ¿Cuál era el primero? No me acuerdo cuál era el primero. Obtener un número, ¿no? Obtener un número. Obtener el número de una cadena. ¿Ya? Y acá le digo write. Escribe una cadena. Escribe una cadena. Y write-ln para que lo lea. Write-ln. ¿Y qué va a leer? Pues una variable de tipo string. Y acá un write-ln para que, y acá decimos el número obtenido es. El número obtenido es. Y acá llamamos a get número que recibía mi cadena y utilizamos un write-ln. Write-ln al final. ¿Esto para qué? Para que no me salte de golpe y al presionar un enter, digamos, pueda seguir escribiendo. Bueno, se salga cuando presiono un enter. Bien, obtener el número de una cadena. Obtener los números de una cadena, vamos a llamar así. Los números de una cadena separados. Ahora sí, escribo una cadena, get número, get número sep. Así se llamaba. Y el siguiente era para invertir una cadena, ¿no? Invertir una cadena. De una cadena invertida la vamos a llamar. Invertida. Bien, escribo una cadena. A esto tenemos que llamar a la función invertir. Invertir. Listo. Ahora verificar que una cadena. Verificar que una cadena es palíndromo. Es palíndromo. Escribo una cadena y llamamos a la función es palíndromo. Bien. El siguiente era obtener el último número de una cadena. Obtener el último número de una cadena. Escribo una cadena. Acá get end número. Bien. Y los últimos eran para mayús y minus. ¿No ve? Convertir un carácter en mayúscula. Convertir un carácter en mayúscula. Convertir un carácter en mayúscula y para el siguiente lo mismo. En minúscula. Escribe un carácter. Acá le puse el número obtenido es. El número obtenido es. La cadena obtenida es. La vamos a llamar. La cadena obtenida es. Es palíndromo. La vamos a llamar. Es palíndromo. Es palíndromo. El número obtenido es. El carácter obtenido es.
carácter obtenido es lo mismo acá. El carácter obtenido es, acá escribe un carácter y acá también escribe un carácter, ¿ya? Llamamos la función minus, pero esto recordemos que recibe un carácter X, el carácter X, y acá algo me está dando error. Nunca leyó X, ¿no? Tiene que leer X, ya está. Y me está dando error el carácter obtenido es, ¿qué errorcito me está dando? Ahí te lo vemos. Mayus, que recibe mayus, X, que vendría a ser un carácter. Bien, ¿qué me está dando el error acá? No entiendo. Ok. Declaré X acá como tipo char. Y al parecer no me está devolviendo un char. No entiendo el error. X, mayús. Está bien, es una coma. Minúscula, me está revolviendo acá, debería salirme el mismo error, si no. Qué raro. Qué raro. Pass count 0. No sé si alguien sabe por qué me está dando este error. Qué raro. Lo vamos a dejar comentado. No debería, ¿no? Acá está la comita, está todo. Debería estar funcionando. Creo que le falta un paréntesis a Oxy. ¿En dónde fue la paréntesis? Ay, Dios mío. Ya, ahora sí. Gracias. No puede ser. Paréntesis. Ya. El primero, obtener el número de una cadena. El ejemplo era: hola, 1, 2, 3, como 4, 5, estás. Bien, este ejemplo lo vamos a utilizar varias veces, así que lo voy a copiar. Control C. Ya. El número es 1, 2, 3, 4, 5. El número es 123, 45. Hay doble coma ahí. El obtener una cadena invertida. Probemos con oruro. La cadena invertida es oruro. Verificar si es palíndromo. Ala. Es palíndromo. Obtener el último número en la cadena. Hola, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo estás? Algo me está dando error ahí. Y digamos el carácter A. El carácter de A mayúscula es A. Y de E es E. ¿Ya? Solo hay un error con respecto a esto. Capaz y no estoy devolviendo nada. ¿Dónde está? Get el número. Si es igual a vacío, X es igual a S sub I. Si es número. Está bien. Está bien. Si X es igual a vacío, ¿no? Si X es igual a vacío, entonces tengo 0. Y acá retorna esto, que es el número. ¿Dónde está la función? Es palíndromo. Cadena invertida. Ahí vamos a tener el último número. Voy a dejarlo comentado. Se puede dejar comentado acá, ¿cómo era? Con esto y obtener palíndromo. No, acá. Sí, ahí. Ya. 1.45, ¿cómo estás? 0, no está agarrando nada. Get end número. Y es mayor a 0. Ya sé por qué no me está agarrando nada. Porque no declaré mis variables acá. No declaré esto. ¿Dónde está? Acá. No le declaré nada y no le inicialicé. Ahora que lo pienso, y debería... voy a pegar esto. Y acá lo único que estaría de más sería el valor de n. Y tendría que ser igual a longitud. Y x tendría que ser igual a vacío.
Bien. Ahora sí, me tendría que... Ahora sí me tendría que devolver 45. Hola, hola, 1, 2, 3. Como 4, 5, estás. Listo, ahí ya me devuelve 45. Bien. Entonces, eso sería todo, chicos. Si ustedes lo quieren guardar, digamos, sus proyectos, van acá donde dice File y le dan acá a guardar todo. En este caso yo creé una carpeta. Informática, agosto 2025, clase número 5. Códigos. La primera parte, unidad 1, es unidad de cadenas, ¿ok? Unidad cadenas. Creo que lo guardan ustedes así, unidad cadenas. Y también el nombre del proyecto. La siguiente parte es proyecto 1.exe. Proyecto 1 es su nombre de proyecto que yo lo voy a guardar como cadenas. Uno es el cosito de la unidad, nuestra unidad de clase cadena, va a nuestra unidad cadena. Y el otro es cadena, donde el proyecto donde directamente hacemos todas las pruebas. Bien, entonces eso sería todo, chicos. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Ya la siguiente clase voy a tratar de explorar más los ejercicios con respecto a modelos de exámenes, sobre todo en los de iterar en doble cadena, que suelen ser los más pesaditos. Y ya. Bien, no hay ninguna pregunta hasta acá. No, sí. Lo va a pasar el código, ¿no? Del grupo. Claro, se los voy a pasar, no se preocupen. Y también les voy a pasar la grabación. Bien, entonces eso, chicos, eso sería todo. Entonces, Nada más, no. dale, chicos, nos vemos.